Ora conmigo, querido Padre, una vez más queremos darte gracias por tu palabra. Que al abrir tu palabra tú puedas hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Y que podamos ser susceptibles, Señor, a la voz de tu Espíritu. Que no solamente la podamos escuchar, sino que podamos creer, oh Dios, en ella. Creer en lo que tú nos dices. Creer en tus promesas. Creer en ti, Señor. Y al que cree en ti, todo le es posible. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Marcos 5:21 en adelante. Al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Es interesante cómo un padre vino donde Jesús con su niña gravemente enferma. Y cuando digo gravemente enferma, podemos decir, como decimos en los tiempos de hoy, en cuidados intensivos, que en cualquier momento podía morir. No había mañana para este hombre. El mañana era ese día. Y corriendo desesperado, buscó a Cristo. A veces los seres humanos corremos desesperadamente hasta que las cosas están casi perdidas, hasta que las cosas no tienen solución. Y nos aferramos al poder, al dinero, a la influencia. Creemos hasta en supersticiones, creemos en mitos. Y buscamos por todos los medios muchas veces solucionar nuestros problemas. Y aquí nos damos cuenta que hay cosas que sí se pueden solucionar, pero hay situaciones en nuestra vida que la única solución está en las manos de Dios, que la única solución está en buscar a Cristo. Este hombre, un alto dignatario, un hombre de influencia, dejó a un lado el qué dirán, dejó a un lado la vergüenza, dejó a un lado lo que podían decir a él, y corrió desesperadamente a buscar a Jesús para decirle: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea sana y viva. Una gran multitud había ahí, pero Dios atendió a este hombre como que era el único hombre que estaba ahí con Jesús, como que era el único hombre que estaba en ese lugar. Dios nos atiende a nosotros no por multitudes, Dios nos atiende a nosotros personalmente. Dios puede llegar a tu casa. Dios puede buscarte en el trabajo. Dios puede buscarte ahí en la escuela, en la universidad. Dios puede encontrarte en la calle, en el camino. Y la Biblia dice que buscó a Cristo y Jesús no lo reprochó porque lo buscó hasta ese momento. Jesús no le dijo: hasta que hoy ya no hay solución para tu hijita, ahora sí me busca. No, Jesús no es orgulloso. Jesús no reprocha a nadie de esa manera. No importa bajo qué condición le buscas. Al que a Cristo viene, Él no le echa fuera. Y la Biblia dice: fue pues con Él y le seguía una gran multitud. Y mientras iban en camino, dice la palabra de Dios que se acercó una mujer que tenía 12 años de estar padeciendo de flujo de sangre. Había gastado, dice, mucho en manos de médicos. Había vendido hasta sus propiedades. Y en vez de verse cada día mejor, dice, antes le iba peor. Cada día moría esta mujer. Pueden imaginarse el rostro de esta mujer. Se miraba la muerte en sus ojos, perdiendo sangre. La vida está en la sangre del ser humano. Ahora en la miseria, ahora en el abandono. Las condiciones higiénicas de hoy no eran las condiciones higiénicas de aquel entonces. Esta mujer probablemente apestaba. Esta mujer, si era casada, probablemente su esposo ya se había separado de ella. 12 años de padecer de flujo de sangre, dice la Biblia. Cuando escuchó hablar de Jesús, la fe por dónde viene, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchó hablar de Jesús, vino entre la multitud y dijo: si tan solo tocare su manto, seré sana. Qué fe la que tenía esta mujer. Qué certeza, qué seguridad, si tan solo tocare su manto. Yo no necesito hablar como Jairo.
De hecho, no tengo influencia, dice ella. Yo no soy nadie, pero Dios también responde a los nadie. Dios también responde a los que no tienen nombre. Dios también responde a los que no tienen voz. Dios es voz para los que no tienen voz. Dios es mano para los que no tienen manos. Dios es pie para los que no tienen pies. Hermano, Dios es voz para aquellos hermanos que le buscan. Dios te va a responder. Y esta mujer que no tenía el poder, la influencia que tenía Jairo, pensando realmente que ella no iba a ser atendida, se acercó entre la multitud y tocó su manto. Y al instante que tocó su manto, dice la Biblia, quedó sana de aquel azote. Y cuando se sintió sana, se iba. Y Jesús preguntó, ¿quién tocó mis vestidos? E inmediatamente los discípulos dijeron, Señor, si todo el mundo te aprieta y te toca y tú dices, ¿quién tocó mis vestidos? Y la mujer, cuando escuchó esas palabras, penetraron hasta lo más profundo de su corazón. Volteó, se sentía realmente culpable. Sentía realmente que cómo iba a dejar ir esta oportunidad de que todo el mundo escuchara, de que todo el mundo supiera lo que en ella había sido hecho. También Dios estaba previendo la superstición, porque el ser humano es supersticioso. Esta mujer tal vez cuando salió con seguridad y con fe, pero al regresar podía regresar pensando que no era Cristo quien la sanó, sino fue el manto. Podía haber ido diciendo, cualquiera se puede poner el manto y es el manto el que tiene poder, es el manto que tiene milagro. Porque los seres humanos somos así, es supersticiosos. Creemos en la astrología, los seres humanos creen en la Santa Muerte, los seres humanos creen en los sueños. Los seres humanos, hermanos, creen en lo que te puede decir la palma en la mano. Los seres humanos pueden creer cualquier cosa, pero no son tan seguros de creer que en Dios está la solución para todos nuestros males, para los males de la humanidad. Y cuando esta mujer se acerca temblando y le cuenta a Jesús todo lo que en ella había sido hecha, Cristo le dice, hija, tu fe te ha sanado. En otras palabras le está diciendo, hija, no fue el manto quien te sanó. La fe que tú tuviste en mí hizo posible el milagro. Fue la fe la que hizo posible el milagro. La palabra de Dios dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y mientras Jesús está preguntando, está hablando con esta mujer, Jairo desesperadamente miraba el reloj, inquieto. Probablemente se cruzaba los brazos constantemente, movía el pie. Y cuando Jairo está pensando en decir en qué momento se atrasó la marcha, si Jesús iba directo a casa, si mi niña está por morir, es más, no sé si ya murió. Y Jairo desesperado, viendo constantemente el tiempo y diciendo, Señor, pero apúrate que mi niña está grave. Sintió una mano en el hombro que le dijo, ¿para qué molesta más al maestro? Tu niña ya murió. Y cuando Jairo escuchó estas palabras, probablemente dio la vuelta y se iba. Se sintió derrotado. Se sintió frustrado. Se sintió que la última esperanza que tenía era que Jesús llegara a casa, pero ya la niña había muerto. Quiero decirte algo en este día. Tú que me estás escuchando, el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Dios tiene un tiempo para que tus problemas sean resueltos. Dios tiene un tiempo en que vas a salir de la necesidad y de la miseria en que tú te encuentras. Dios tiene un tiempo en que va a secar tus lágrimas. Dios tiene un tiempo en que tu gozo va a regresar a tu vida. Y a veces nosotros somos capaces de creer en los milagros que Dios puede hacer en otras personas y no somos capaces de creer en los milagros que Dios puede hacer en mi vida. Jairo había visto el poder de Dios manifestarse en esta mujer con 12 años de estar padeciendo de flujo de sangre. Había escuchado la conversación, porque era un alto dignatario, estaba cerquita de Jesús, venía cerca de Jesús. Así que Jairo escuchó lo que esta mujer le contó a Cristo y cómo había sido sanada. Pero cuando escuchó la mala noticia, dio la vuelta y se iba. A veces las malas noticias nos derrumban. A veces las malas noticias, hermanos, nos hacen caer. A veces las malas noticias nos hacen perder la confianza. A veces las malas noticias, hermanos, nos hacen que no miremos más. A veces las malas noticias nos hacen que ya no sigamos avanzando. Pero Jesús estaba ahí cerca
para animar a Jairo, para abrazarlo. Y ahora Jairo escucha otro tipo de noticias. A nadie le gusta escuchar noticias malas. Cuando Jairo escuchó esta mala noticia que su hija estaba muerta, sus sueños se derrumbaron. Pero ahora Jesús viene y le dice otra noticia y le dice, Jairo, lo que te dijeron no es cierto. ¿Sabes qué, Jairo? Tu niña no está muerta, tan solo duerme. Y cuando Jairo escuchó estas palabras de Cristo, hermano, la esperanza en él revivieron. Sus sueños en él se iban a hacer realidad. Su futuro estaba delante de él. Cristo es el único que puede regresar a nuestra vida esperanza. Cristo es el único que puede hacer que nuestros sueños se cumplan. Cristo es el único que puede cambiar la tristeza en gozo. Cristo es el único que puede secar nuestras lágrimas. Cristo es el único que puede darnos buenas noticias. Y cuando Jairo escuchó estas palabras, Jairo ahora se sintió seguro de que su hija vivía. Ahora Jairo, hermano, sintió y vio hacia adelante, hacia el futuro. Vio a su hija graduarse de ingeniera, de doctora, de licenciada, de médico, de cualquier carrera. Jairo miró a su hija también, ya cumpliendo los 15 años, en el cual todo padre se goza cuando su hijita llega a 15 años. Hermano, Dios le regresó el gozo a Jairo. Ahora a Jairo no le importaba el tiempo que Jesús se tomara para llegar a su casa. Sabía que iba con el dador de la vida, aquel que dijo, yo soy la vida eterna y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo creyó Jairo. Y cuando iban en camino y llegando a casa, salió la esposa diciéndole, Jairo, la niña ha muerto. Jairo, ya no hay más nada que hacer. Pero ahora las palabras de Jesús sonaban en los oídos de Jairo cuando Jesús le dijo, tu niña no muere, tu niña no está muerta, solamente duerme. Y Jairo animó a su esposa para regresarle también alegría a su esposa, para compartir el gozo, las buenas noticias que Cristo le había dado, transmitírsela a la esposa y decirle, no, amor, no, esposa mía, la niña solo duerme y Jesús ha venido aquí a casa para despertarla, porque solamente tiene el poder para despertarla. Y cuando Jairo habló esas palabras, los que estaban ahí entre la multitud, los que estaban en esa casa aparentemente dando el pésame, comenzaron a reírse. Comenzaron a decir, ¿y qué sabe este? Si este lo único que aprendió fue carpintería. ¿Qué sabe si ya los médicos, los doctores la declararon muerta? Y cuando Jesús escuchó que murmuraban de él, dice la palabra de Dios que lo sacó a todo de esa casa y solo permitió que la madre, el padre y los que andaban con él, sus discípulos, entraran ahí donde estaba la niña. ¿Por qué lo sacó Cristo? ¿Por qué era orgulloso? ¿Por qué lo sacó Cristo? Porque se sintió ofendido de que murmuraban y decían, ¿qué sabe él si ya la niña está muerta? Los médicos dijeron que estaba muerta. No, Cristo lo sacó por una simple y sencilla razón. Dios no puede hacer milagros en corazones incrédulos. Dios no puede obrar en la vida de una persona si esa persona no cree. Por eso Jesús les dijo, al que cree, todo le es posible. Dios lo sacó. Dios no puede restaurar tu hogar. Dios no puede restaurar tu familia. Dios no puede regresar la felicidad a tu matrimonio. Dios no puede darle a tus hijos realmente el gozo de volver al Señor, de que le busquen, de que sus sueños en tus hijos se cumplan. Dios no puede darte todas las bendiciones que Él está dispuesto a derramar sobre ti si tú no crees en Él. Y al que cree en Dios, todo le es posible. Por eso Jesús lo sacó a todos, porque Él no podía hacer milagros en corazones incrédulos. ¿Quieres que Dios obre en tu vida? Cree en Él. ¿Quieres que Dios obre en tu vida? Confía en Él. ¿Quieres que Dios haga algo grande y poderoso en tu vida? Pon tu vida en las manos de Dios. Dígale, Señor, yo creo que tú tienes el poder para hacer nueva en mi vida y en mi familia todas las cosas. Y cuando tú deposites tu vida en las manos de Dios, Dios va a obrar cosas grandes y maravillosas. Que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene preparado para los que los buscan y para los que le aman. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y quiera Dios que al escuchar este mensaje tú puedas aprender
a creer en Dios. Que las malas noticias las dejes a un lado, que los falsos rumores los dejes a un lado y que puedas creer que hay poder en Cristo Jesús. Ora conmigo. Querido Padre, gracias porque tú siempre tienes palabras de vida eterna para nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres el único que puedes levantar a las personas aún de entre los muertos. Gracias, Padre, porque tú tienes el poder para hacer nueva en nuestra vida todas las cosas. Gracias, Jesús, porque tú eres el dador de la vida. Y al que cree en ti, todo le es posible. En el nombre de Jesús, amén.